Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, con nuestro canal del Sol Telepacífico y el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Para conversar hoy con nosotros tenemos un invitado, al profesor Alejandro Ulloa San Miguel, un investigador de nuestra música popular, de nuestra cultura, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, y a Fabio Martínez, escritor y profesor también de Univalle, para hablar mucho de nuestra música y de nuestra cultura popular aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Alejandro Ulloa vamos a conversar bastante de nuestra música, de nuestra cultura popular, y para ello vamos a ver primero una nota. En el caso de Alejandro es más exactamente un académico que vive la calle. Lo importante de él es que vive la calle, porque el problema de la academia es que casi siempre no viven la calle. La calle les parece, digamos, por no decir harta, peligrosa. Es que toda la obra de Alejo, digamos, él empieza con eso porque ese es como creo que su apertura. Él gana ahí un concurso que se dio en la alcaldía, el concurso de libros sobre la historia de los barrios caleños. Yo, por ejemplo, de esos libros conocí varios, varios fueron muy importantes. El libro del barrio obrero, yo conocí y tengo el del barrio obrero, tengo el ejemplar de la historia de Juanchito, el de San Nicolás, y el de Alejandro era el mejor trabajado desde la perspectiva del investigador, porque los otros libros fueron importantes, pero algunos eran hechos pues, por artesanos, por ejemplo. Él lo hizo desde un barrio, además desde un barrio nuevo, entre comillas, de Cali, porque él llega como un barrio nuevo, no a los barrios tradicionales de Cali, y desde ahí construye esa cuestión del barrio. Bueno, y lo importante que hay que sostener es que esa cultura del barrio es lo que permite ese asentamiento como ciudad en Cali y ese desarrollo. Y, por ejemplo, en materia de la música popular, el barrio fue el que hizo posible que la salsa quedara en Cali. En Cali la salsa se vive, se siente como en ninguna otra parte. El caleño la baila, es un bailarín por excelencia, eso no le puede quitar. Y entonces eso ha permitido que muchas personas nos hemos dedicado a estudiarla, porque la parte histórica, la parte antropológica, la parte etnográfica, la parte conceptual de la salsa no se puede quedar atrás. Y nace como esa tercera rama del movimiento salsero, que somos los, digamos, los convulsionados fanáticos de la lectura, de saber quién es el trompeta, qué hace, cómo se desarrolló, cómo se inició el disco, qué significa la letra, quién la escribió, por qué la escribió y bajo qué contexto se hicieron. Eso que ha permitido que el caleño se empape, se alimente del verdadero conocimiento y significado de la letra de una canción hecha en el movimiento de la salsa, y de entender la idiosincrasia del caribeño, que en general es el que hace este tipo de música. Entonces ya con el caleño entendiendo esa idiosincrasia, esa filosofía del caribeño, entonces plasma las canciones como propias de él, les da un sentido y no las descontextualiza dentro de la cultura musical nuestra. Ulloa es parte de un proceso de Cali, de cómo una generación empieza a hacer una reflexión sobre la ciudad
y al mismo tiempo a descubrir la esencia y la cariñidad de esa misma ciudad. Este fenómeno de la cultura popular en Cali no podía quedarse en la expresión misma del arte, el músico, o el bailarín, o la fotografía, o los pintores. Tenía que tener a unas personas que capten eso, que reflexionen o que hagan literatura. Desde esa perspectiva creo que en Cali, por ejemplo, en Nueva York, las personas que hicieron la reflexión, tanto en Cuba, se están muriendo. El único que queda en Cuba es Acosta, está muy enfermo. En Cali se han hecho caminos diferentes. Por ejemplo, el camino de la literatura, que en parte he hecho yo, que ha recogido como esa cultura popular y la ha expresado en libros, cuento, novela. Después viene el trabajo de Alejandro de la Salsa en Cali, que es un libro que siempre será referente ya a cualquier investigación sobre Cali. Él percibió la realidad a través de los coleccionistas y los melómanos. Y aparte de eso, que Cali últimamente ha despuntado porque se han concentrado una serie de buenos escritores, entre ellos Pablo, el profesor Alejandro, Walter Magaña, el mismo Gary, que Gary condensó en su libro aquellos escritos que él hacía en la Taberna Latina, Rafa Quintero, el profesor Humberto Valverde. O sea, hay un grupo de escritores que han logrado radiografiar la situación, no solamente del movimiento de la salsa, sino de la música popular en Santiago de Cali, a nivel no de élite, sino a nivel de la esquina del barrio, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de lo que ocurría en el barrio obrero, de lo que ocurría en los sitios de baile anteriormente, y eso trasciende a momentos de bastante popularidad, como son los famosos abuelulos. Entonces él, de alguna manera, todos estos ingredientes los toma y los articula de una manera muy argumentada. Quiero café. Con mucho cariño, mi gente. Bueno, entonces después de esta bella nota, Alejandro, por supuesto, Valverde dice que tú eres callejero, te gusta la calle, esquinero de barrio. Sí. Yo quiero que nos cuentes cómo fue tu vida en el barrio y cómo te iniciaste y llegas a esta música tan extraordinaria que es la nuestra y que hoy la llamamos la salsa. Pues eso es una historia bastante larga, digámoslo así, porque efectivamente yo tengo la ventaja, si se puede llamar, de ser una especie de inmigrante dentro de la ciudad, porque no solamente hay procesos migratorios que vienen de afuera, sino que en Cali, sobre todo en la década del 60, hubo mucha migración interna, familias que se desplazaban de un barrio a otro, o que eran desplazadas, digamos, y que pues había mucha movilidad, en el sentido de que hoy vivía uno en tal barrio, a los 2 o 3 meses está viviendo en otro, y en determinado momento casi que viví simultáneamente en 3 partes, en 3 barrios. Uno era el barrio Sucre, el otro era ahí muy cerca del barrio obrero, por razones de trabajo de mi padre, de una pequeña empresa familiar ahí, la familia de mis tíos, en fin, y otro era en Siloé, y posteriormente en barrios como la Nueva Floresta, Las Acacias y San Carlos, y ya después en Santa Elena. Pero en todos esos barrios siempre tuve una relación sí, muy fuerte y muy directa con la calle desde niño, incluso por razones también de no solamente ir al estudio, que me quedaba distante y había que ir a pie, sino también por razones laborales, que desde niño empecé como a trabajar y hacía labores de mensajería, entonces vaya, lleve esto, vaya, traiga, vaya este mandado, y entonces me desplazaba por el barrio obrero, por el barrio Sucre, por San Nicolás. Además estudiaba en San Nicolás, claro. Entonces me movía todos los días del Sucre a San Nicolás, por la calle 15, bajaba, subía y volteaba todo el tiempo. Alejandro, pues antes de que
abordemos el tema tan interesante que es el tema de estudio tuyo sobre la salsa en la ciudad. Tú sacaste un primer libro que se titula San Carlos, ¿te acordás, hermano? San Carlos, ¿te acordás, hermano? Que es una frase de un tango, Sí. ¿no? De Carlos Gardel, donde tú narras. Cuéntanos un poco qué es lo que narras allí, porque de una u otra manera ese trabajo que se hace sobre un microcosmos que te vio nacer y que te vio crecer, ¿cierto? Ese tipo de trabajos no eran comunes en la época en que salían, ¿no? Hoy Sí. en día ya hacemos estudios sobre el barrio, crónicas sobre los barrios. Cuéntanos un poco cómo se gestó ese primer trabajo. Bueno, eso fue para la coyuntura de los 450 años de Cali, cuando la ciudad estaba de aniversario, y entonces la alcaldía hizo un concurso, a alguien se le ocurrió una buena idea, me parece, y era convocar a los ciudadanos a que contaran la historia de su barrio. Sí. Y tenía que ser en colectivo, en grupo, mínimo 2 personas. Sí, sí. Y daban unas pautas, unos ¿En qué criterios. año fue eso? Eso fue en el año 85. Ya. La ciudad cumplía los 450 en el 86. Entonces, un día yo andaba por el barrio San Carlos, justamente. Había ido allá, yo iba a jugar fútbol, a encontrarme con los amigos, a reunirnos por ahí en la esquina, a oír música. Entonces, escuché la promoción que estaban haciendo por una emisora. Y me quedé pensando y dije, ve, esto está interesante, contar la historia del barrio. Pues yo me conozco la historia de este barrio, porque yo desde los 8 años, 9 años, iba con mi padre a las reuniones que convocaba el Instituto de Crédito Territorial en la Hacienda de la Fortaleza, en el establo de la Fortaleza. el establo. Entonces había que hacer, las reuniones eran en medio del estiércol, del ganado, en unos barrizales impresionantes. Y bueno, oír lo que hablaban los adultos. O sea, desde ese momento en que hubo esa, digamos, esa iniciativa de crear o de fundar unos barrios, hasta que entregaron la casa y donde vivimos durante varios años, pues conocí todo ese proceso. Y de alguna manera mi familia hizo parte de los fundadores, y por lo tanto me crié con toda una muchachada, pues, que éramos vecinos, amigos, y con todas las dificultades, las adversidades, porque entregaron un barrio donde las casas no tenían puertas, no tenían ventanas, no había agua, no había energía, no había alcantarillado, y era un coco allí que había que terminar de construir. Hay que ir terminando. Y entonces yo conocí esa historia, y bueno, y algo más. Y entonces decidí participar en el concurso. Entonces fui donde un amigo, que muy conocido también de ahí del barrio, y le dije, mira, fulano, mira que he oído esto y esto. Me dijo, sí, yo también he oído que contar la historia del barrio. Y le dije, pues hermano, yo quiero, me lo va a medir a esto, porque vos sabés que yo conozco esta historia. Me dijo, claro, de una. Y entonces fui a una tienda al frente de la casa de él y compré un cuaderno y un bolígrafo de 100 pesos. Y de una empecé como a apuntar y a tomar notas, y hablé con él, y él fue el primero que me dio, digamos, datos que también conocía, porque pues él vivía en otro sector del barrio, pero igual era una persona conocida. O sea, ahí empezó tu trabajo como comunicador social, de alguna manera. Pues digamos que más que como comunicador ese era un trabajo de carácter más etnográfico. Etnográfico, sí. Sí, claro. más etnográfico, porque era describir una realidad en un espacio, tiempo, y también de tipo histórico, sin que yo fuera pues un historiador profesional. Alejo, y ahí la música, ¿qué música era la que se escuchaba en el barrio? Porque Cali ha tenido muchas músicas. ¿Cuál era la música? Bueno, ahí hay una cosa interesante, porque yo ya había, en ese momento, año 85, ya había empezado la investigación sobre la salsa en Cali, que la había empezado en el año 81, con muchas dificultades, y en ese momento dedicarme a investigar la historia del barrio, a pesar de que una cosa era lo que yo había vivido y conocía de adentro, pero eso no era suficiente. Digamos, aspirar a contar una historia completa no podía quedarme solo en mis recuerdos o en mis anécdotas, sino que tenía que investigar y documentar. Entonces tuve que dejar en suspenso, o entre paréntesis, la investigación de la salsa en Cali, y me dediqué durante casi un año a investigar lo del barrio, total.
Y recordé, y además digamos, recogí testimonios de otros amigos también, que en el barrio se hacían las verbenas los fines de semana para recoger fondos. Y esas verbenas pues eran para ayudar a una cuadra que había que hacerle un andén, o para ayuda para la escuela, o ayuda para la iglesia. Esas, digamos, eran verbenas para recolectar fondos de beneficio comunitario. Y entonces las verbenas y las fiestas se hacían en la caseta de la Junta de Acción Comunal, que era una caseta hecha de zinc y caña brava, ni siquiera pues de cemento y ladrillos, sino de prácticamente sí, era una caseta donde se guardaban materiales de construcción, arena, ladrillo, cemento, y en fin, y ahí se hacían las reuniones y había un espacio más o menos amplio donde la gente llegaba, y si usted quería sentarse tenía que llevar su banquita desde la casa, porque no había ni mesa ni asiento, entonces todo se hacía así como que cada quien ponía algo y la gente llevaba la música y bueno, en fin. Y entonces en esas fiestas pues se oía mucha la salsa, la pachanga, estoy hablando del año 65, 66, el bugalú, el son, el guaguancó, y claro, se metía un porro, una cumbia, Villos Caracas, Lucho Bermúdez, la música tropical, música tropical colombiana, pero digamos que en ese momento lo que prevalecía musicalmente era la salsa y sobre todo Ricardo Rey, Bobby Cruz, que estaban en su momento de despegue con mucha fuerza, con mucha contundencia, y era pues el músico y la música de una generación que estábamos levantándonos ahí entre el fútbol y la esquina y el billar y otras cosas, y el estudio, pues, para no pensar, que no van a pensar mal. Y la salsa era, y los primeros amores, por supuesto, y allí está la salsa presente. Claro. Ahí está, en ese proceso, digamos, de construcción del barrio, porque ese es un proceso participativo de construcción de un barrio. Y resulta que yo creía que eso era una cosa que era exclusiva del barrio donde yo había pasado esa etapa de mi vida, esa adolescencia. Y entonces, bueno, para mí era muy grato registrar eso y documentarlo y citar a varios, porque no era solo mi experiencia personal, sino que era una experiencia compartida por muchos otros. Y yo creía que eso era único y exclusivo del barrio San Carlos. Cuando se cerró el concurso, bueno, tuve la suerte de ganar el primer premio y éramos eran 213 historias sobre 186 barrios de Cali. Hubo barrios que tuvieron 2 y 3 grupos que contaron la historia, Obrero, San Nicolás, San Fernando. Entonces yo empecé a conocer a las otras personas que habían hecho la historia de esos otros barrios y empecé a relacionarme con ellos y a leer sus trabajos. Y incluso hubo un ciclo de conferencias donde todos fuimos, o todos no, un grupo o varios fuimos y expusimos el proceso, el trabajo, la historia. Y cuando yo empiezo a leer la historia de Villa Colombia, la historia del Popular, la historia del Porvenir, la historia, resulta que lo que yo creía que era exclusivo de mi barrio estaba en todos los demás barrios de Cali. Para mí eso fue un hallazgo impresionante, porque era algo que primero yo no me lo esperaba. Y segundo, me despejó una gran incógnita y me abrió una puerta que no se ha cerrado todavía para investigar esta ciudad. Y era poder comprender cómo en las décadas del 50 y 60, en la década del 50 es la década del conflicto liberal conservador, de los pájaros, en fin, todo esto que sabemos de la violencia, con mayúscula, como la escriben los historiadores y los sociólogos de nuestro país, que provoca desplazamientos, provoca 200.000 muertos en este país. Cali y el Valle del Cauca es un terreno donde la violencia se vivió de manera mucho más aguda y mucho más intensa, y donde al mismo tiempo había un proceso de industrialización que transformaba la ciudad. Entonces, usted tiene proceso de industrialización y proceso de expansión urbana y un proceso demográfico fuerte de muchos inmigrantes de distintas regiones del suroccidente, del Pacífico, del norte del Valle, del Viejo Caldas, del Tolima Grande. Y esta ciudad se va construyendo una nueva ciudad sobre la vieja aldea que había sido Cali durante 450 años, o durante 400 años, para ponerla desde
1940, ese proceso de expansión urbana y de crecimiento. Entonces, cuando yo empiezo a entrar en contacto con todas esas historias contadas por la gente, y eran vecinos, eran ciudadanos que habían participado de la construcción del barrio y contaban pues en detalle y documentos y referencias, y yo dije, aquí está, digamos, una clave para entender el fenómeno y el porqué de la salsa en Cali. Y es que la salsa, que es una música que surge en 1960, ¿sí? Un poquito, si quiere póngale 58, 1960, y nos llega el otro día aquí, esa música es la música que participa de ese proceso de construcción. Claro, ese proceso venía un poquito de más atrás, pero más atrás, antes de la salsa, está la música antillana. Claro. La Vieja Guardia, Celia Cruz, Trío la Sonora, el Matamoros, Benny Moré, Daniel Santos, Bienvenido Granda, todo, que eso además tiene una relación de continuidad con la salsa. Entonces, era muy interesante porque los de los 50 vivieron con la Sonora Matancera, la Vieja Guardia cubana y puertorriqueña, Cortijo, Ismael Rivera, en fin, César Concepción y otras bandas. Y en los 60 para acá, pues nos toca Joe Cuba, Joe Quijano, Richie Ray, Bobby Cruz, Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, Orlando Marín, Chivirico Dávila, y toda esa vanguardia, esa generación de salseros que de Nueva York y Puerto Rico, pues proyectan una sonoridad para el mundo. Bueno, como ven ustedes, vamos a hablar muchísimo de música popular con Alejandro, que es una biblia, como dicen los muchachos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Me torearon ustedes. Bueno, continuamos con Alejandro Ulloa y Fabio Martínez hablando de Cali, de su salsa, de sus movimientos musicales. Vamos a ver una nota y continuamos aquí hablando con Alejandro. El libro de la salsa en Cali fue el segundo libro que yo tuve la oportunidad de tener en mis manos. Me acuerdo que fue editado en Medellín, un libro en papel periódico, empecé a leerlo. Me describió el Cali desde el punto de vista histórico, la conceptualización que me dio en profundidad de lo que es el caleño en sí, esta tierra, lo bonita que era, el aporte que le ha hecho a la región, al país, al mundo, y la asimilación que le hizo a la música del Caribe o música antillana. Con ese libro yo aprendí esas cosas y luego tuve la segunda edición que ya la sacaron en la Universidad del Valle, y con la segunda edición nuevamente lo releí y ahí tuve la oportunidad entonces de conversar con el profesor Ulloa, de hacer un análisis valorativo de la obra, y él sí reconoció que habían algunos pequeños puntos que había que discutir y profundizar más, y en ese momento pues creo que es la obra cumbre, es el libro que describe la caleñidad y la forma en que la salsa llega a Cali y se va desarrollando a través de los barrios populares y a través del caleño raizal, no del caleño adoptado, sino del raizal, aquel que nace, se gesticula, vive, convive, se alimenta, goza, baila, vive sus tristezas en esa tierra que lo vio nacer. Yo soy el guaguancó, soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguancó. Yo soy del mundo, mira, yo soy americano, pero yo soy el guaguancó. Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguancó. Sangre de Nietzsche, sangre de rumbero, por eso he nacido sonero. Soy de Pueblo Nuevo, soy el guaguancó. Me voy que la rumba me está llamando, porque el rumbero... El profesor Alejandro ahí tuvo la capacidad de condensar en el libro elementos de juicio de cómo asumió Santiago de Cali, sin ser una ciudad caribeña, el movimiento de la salsa, ¿no? Y lo hizo de una manera muy argumentada y sentó las bases, para bien o para mal, de una polémica sana, ¿no? De abrir una polémica sana, abrir unos espacios que no se conocían en la ciudad, salvo el libro que anteriormente había escrito el señor Caicedo sobre la salsa, ¿no? Pero el profesor Alejandro lo hizo con una profundidad apropiada, estableció unos marcos de parámetros bastante interesantes sobre cómo asume Cali la salsa, sobre todo por algo muy importante, porque tú sabes que se sigue diciendo que Cali no es una ciudad salsera, yo sigo sosteniendo eso,
que dice que Cali es capital mundial de la salsa. El profe lanza una teoría en la cual yo estoy totalmente de acuerdo, que Cali es capital de las memorias de la salsa. Y en sí, tú vas a un sitio de baile, el 70% de los temas que allí se ponen para que la gente baile son pachangas. Entonces yo digo que Cali es una ciudad pachanguera. El libro, digamos, gira como unas partes ensayísticas relacionándolo con la música cubana, con la parte afro, y después recupera memoria de todo ese fenómeno que muy pocas personas lo saben, lo precisan, porque además es difícil de captar, difícil de registrar, hay una imprecisión absoluta sobre eso, y el valor de ese libro de Alejandro es muy grande. Él ha seguido haciendo una reflexión, ha hecho un libro también de sus experiencias de Brasil, un libro sobre el baile, en donde ha recogido, creo, que cosas que él también ha investigado sobre la cultura del baile en Cali, y el más reciente es la salsa sin discusión. No, Alejandro es buen tipo. No, sí, conmigo ha sido una gran persona. Con Alejandro he pasado muy buenos momentos, hemos discutido sobre música, siempre dentro del respeto, hemos compartido muchas cosas. Yo pienso que no es tacaño, no lo es. Ahora, puede ser tacaño pronto para dar algunos datos que de pronto no escriben en la salsa sin discusión, pero eso se permite porque uno no se la sabe toda. Y la verdad es que cuando uno escribe un libro está sujeto a la discusión, a la lucha, al aporte, y el que no acepta discusión de lo que escribe, definitivamente no es escritor. La escritura le permite a uno ir alimentándose, retroalimentando, aprender más para seguir escribiendo y dar mejores datos, mejores aportes en favor de la cultura de un pueblo. Alejandro lo capta muy bien desde las perspectivas de eso, que él también es un muchacho de barrio, pero que tiene la fortuna, a diferencia de otras personas, de haber ido a la universidad a construir un mundo de instrumentalización académica de que le permite hacer la reflexión y escoger los caminos de la investigación. La salsa en discusión es un libro en el que él ya se para a discutir con sus contemporáneos, con Leonardo Acosta, con Rondón, con Ángel Quintero, con sus pares que reflexionan. Y eso es muy importante. Yo creo que Cali tiene como una gama de personas que no creo que sean tantas, desafortunadamente, pero que son muy valiosas, entre ellos Alejandro. Como el profesor Alejandro Ulloa, a quien yo admiro mucho por su obra, y es una de las obras que permanece en las estanterías de mi biblioteca musical como base primigenia para el estudio de la salsa. El mismo Humberto Valverde, Rafael Quintero, Orlando Montenegro. Entonces creo que ese es el valor de ese tipo de aporte del investigador o del escritor o del periodista que hace análisis, crónica sobre la recuperación de la memoria. El profe tuvo la maestría de condensar allí en 14 o 15 capítulos situaciones que van desde el surgimiento del movimiento mismo, del movimiento de la salsa en Nueva York a mediados de los 60, con ingredientes de las Antillas del Caribe que influyeron sobre ese movimiento,
¿sí? de los latinos, de la diáspora, la primera y la segunda diáspora de antillanos en los Estados Unidos, y aclaro una serie de aspectos, por ejemplo, el trombón en la salsa, el bugalú, la pachanga, los formatos orquestales, los sonidos de las bandas también, los diferentes sonidos característicos, el sonido de Nueva York, el sonido de Puerto Rico, el sonido cubano, el sonido venezolano y el sonido colombiano, porque nuestras orquestas colombianas tienen un timbre dentro del movimiento de la salsa, ¿no? Y le permite al público amante de este movimiento musical, digamos, apropiarse de un conocimiento que viene a llenar un vacío que hasta ese momento estaba allí. Entonces, desde ese punto de vista, en el movimiento salsero, el libro La Salsa en Discusión es el aporte más grande que ha hecho el profesor Ulloa. Pero desde el contexto histórico de la ciudad de Cali como ciudad salsera, es el libro La Salsa en Cali. Luego, las dos obras me parece a mí que tienen el mismo paralelo, el mismo sabor, el mismo gusto y la misma altura social, antropológica y etnográfica que permite estudiar este movimiento musical. Con la pollera, la pollera, la pollera, la pollera colora. Con la pollera colora. Oye, Cali me brinda emociones. Con la pollera colora. Emociones a granel me brinda Cali. Con la pollera colora. Por eso mismo yo no lo puedo despreciar. Con la pollera colora. Con la pollera colora. Con la pollera colora. América. Deportivo Cali. Colombia. Yo me voy pa' Cali. Yo también me voy. Yo me voy pa' Cali. Yo también me voy. Te juro que Para las personas que hemos tratado desde diferentes perspectivas de construir una obra, bien sea literaria, investigativa, académica, ensayística o periodística, nos ha tocado hacer varias cosas, que es empujar y al mismo tiempo ya emprender el carro. Con Alejandro también hemos sido intermediarios como facilitadores de hacer eventos, de estar en los eventos, de apoyar los eventos. Por ejemplo, nosotros tenemos una relación cercana de que yo he tenido con Alejandro y con Rafael Quintero, es de construir toda la parte académica del Mundial de Salsa. Digamos, eso lo hemos hecho nosotros tres desde el comienzo hasta hoy en día. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. Mambo, 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 sí. Sí, sí. ¡Ah! Bueno, Alejo, vamos a hablar de ese libro que es ya un referente obligado, ya tiene más de 3 décadas, les ha hecho una reedición, e hiciste luego otro libro, pero hablemos de la salsa en Cali, ya el desarrollo y los asuntos centrales que tocas en el libro. Sí, para retomar lo que decía antes, cuando yo descubro y leo esta mina, que además yo invitaría a todos los televidentes a que conocieran esos 213 trabajos, o por lo menos la mitad o 10 que se lean, o 5 que se lean para ¿Esos están dónde? Esos estaban en la biblioteca de la Universidad del Valle en San Fernando y creo que en la biblioteca de la Universidad Javeriana. Y debe haber los originales porque cada uno de los participantes entregamos 5 copias, porque eran 5 jurados. Entonces supongo que los originales deben reposar en lo que es, en esa época, la Secretaría de Desarrollo Comunitario, una cosa de esas, así que no sé ahora dónde están. Esos libros esas historias son muy interesantes, a pesar de que quienes lo contaban no eran historiadores, ni siquiera a veces eran gente profesional, pero eran gente que contaba desde su experiencia, desde sus vivencias, y lo contaba de una manera muy apasionada y muy sentida, digamos, con mucho interés, con mucho compromiso de dejar un legado, ¿no? Y dar a conocer cosas que de otra manera no sería posible conocer. Yo descubro esa mina y empiezo a relacionar y empiezo a tomar datos de allí y a conformarlos, a confirmarlos, ¿no?
incluso a contrastar o a confrontar con documentos oficiales, con el Archivo Histórico Municipal, con el Archivo del Consejo Municipal, con archivos periodísticos. Busco a las personas que aparecen citadas como fuentes de información en esas historias, los ubico, voy, los visito, los entrevisto, me hago hasta amigo de ellos y empiezo un proceso que es lo que está escrito en La Salsa en Cali. Entonces yo logro documentar, por ejemplo, la historia de Juanchito, logro documentar o apoyarme en esas historias para hablar del barrio Villa Colombia, el Popular, del Porvenir, del Rodeo, de la Floresta, y de barrios que yo, por donde había transitado, o que conocí por alguna referencia, porque jugué en un partido de fútbol en la cancha Las Delicias, o jugué en el Rodeo, o en la cancha de la Nueva Floresta, o en Siloé, en fin. Entonces, para mí no eran territorios ajenos, eran territorios que yo había transitado, bien como jugador de fútbol, de equipo de barrio, del colegio, o bien por actividades de otro tipo, o simplemente por aquello de ser uno transhumante por las calles de la ciudad, para no llamarle, que es otra forma de llamarle a la vagancia. Sí, sí. O hermeneuta de la noche. Una hermeneuta de la noche. Hermeneuta de la noche. Entonces callejerito. Fui encontrando toda esa información y empecé, digamos, a poner esos datos en un contexto de explicación y de interpretación, si se quiere, de tipo socioantropológico, y era coger ciertas hipótesis ya más teóricas, por ejemplo, el proceso de modernización, que es una categoría, digamos, de orden sociológico, histórico, cómo Cali vive o entra en un proceso de modernización en el siglo XX, y aquí, al mismo tiempo que yo hacía ese trabajo con la gente, documentando y leyendo, estaba investigando el trabajo que hacían los economistas de la Universidad del Valle sobre la industria azucarera en el Valle del Cauca. Entonces, las tesis doctorales del profesor Roldán, de los profesores Camacho y, bueno, ahora se me escapan los nombres. Referencias también a... Referencias teóricas. De Edgar Vázquez. El trabajo del profesor Edgar Vázquez, el trabajo de algunos profesores de historia, que habían documentado, digamos, muy sectorialmente. Digamos, los economistas, una cosa muy dentro del área del campo de la economía, puntual. Y hablando de la industrialización, la transformación de la hacienda en ingenio azucarero, por ejemplo. Otros hablaban del proceso de urbanización hasta comienzos del siglo XX. Y yo iba como relacionando esas dos fuentes. Y afortunadamente la alcaldía de Álvaro Escobar Navia, creo que era, en ese momento, que Álvaro Escobar Navia fue el rector de la Universidad del Valle, sí, sí. Y tal vez el hermano fue el alcalde, algo así. El alcalde. Rodrigo Escobar Navia. Ellos publicaron un libro de planeación, que para mí era un libro que también fue fundamental, porque eran estudios muy rigurosos, muy bien elaborados, muy documentados, muy bien argumentados, o sea, estudios hechos por especialistas en economía, en urbanismo, en planeación, y allí había también información de última mano, ya consolidada en sus investigaciones, que también me aportaron mucho para poder tener un marco de interpretación de los datos que me daba el vecino de Villa Colombia, o el vecino de Alfonso López, o el señor de Juanchito, y que me permitía, digamos, enlazarlo uno con lo otro. Leí también, por ejemplo, los textos de Gustavo Berrú, muy interesantes, sobre la desintegración del campesinado del norte del Cauca. Y cómo todo este campesinado negro, que es heredero de la hacienda esclavista, de la hacienda Cañas Gordas, que tenemos ahí a 1 kilómetro de la Universidad del Valle, sí. Todo ese campesinado que se desparrama por los intersticios de la hacienda y por las riberas de los ríos, el Palo, el río Baratado, el río Fraile, el río Cauca. Todo este campesinado va desarrollando con cierta autonomía una agricultura propia de pequeña parcela, y esa parcela produce riqueza alimenticia, y esa riqueza, todos esos productos vienen por el río Cauca, del norte del Cauca a Puerto Mayarino. Claro, a Cali. Y de Puerto Mayarino es acá, Juanchito es del puente para allá. Entonces,
ahí empiezan a entender por qué, de dónde viene Juanchito. Y de Juanchito traen todos esos productos a la plaza de mercado del Calvario, en la carrera 10 con calle 13, 12 y 13, que es lo que se conoce después como la zona negra. La zona negra. Entonces la Galería del Calvario, que era para mí el espacio público más importante de mediados del siglo en esta ciudad, porque allí iban todas las familias a comprar, allí no había galerías, no había centros comerciales, no había esta cosa, o era la tienda de la esquina o era la galería, antes de que aparecieran la galería satélite de Santa Elena, El Porvenir, Siloé y otras que ya son del 60 para acá. Sí. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, de Gustavo Ruz me sirvió mucho para entender cómo ese campesinado que se había constituido en esta región con herederos de la hacienda esclavista, después el campesinado se desintegra. Y hay un proceso de descomposición y desintegración por el avance de la modernización industrializadora, sobre todo a partir del ingenio azucarero. Y pasa pues fenómenos que no vienen al caso. Lo cierto es que yo juntaba esa investigación académica de punta que se estaba haciendo en la Universidad del Valle con la información suministrada y con lo que yo me rebuscaba en otras fuentes, como archivos periodísticos, archivos de acuerdos municipales. Por ejemplo, yo hice un estudio me metí al Consejo Municipal para ver la fecha de fundación de los barrios de Cali. Y descubrí que entre 1940 y 1975 se construyeron aproximadamente 100 barrios populares en Cali, cogiendo una lista, el barrio tal, fundado en tal año. Claro, esa fecha es aproximada, ¿cierto? Puede ser el 60. Y esa fecha es emblemática, recuerdas tú, porque creo que en la década del 70 se hace un concurso musical que se llama Los Cantantes de los 100 Barrios Caleños. Claro, lo hacía La Voz de Cali de Todelar, en los años 60. Claro, recogiendo un poco esa fecha. Recogiendo eso que era más una intuición, yo supongo que era una intuición. Ahora, yo pude verificar y constatar, y al mismo tiempo crucé esa información, que me puse a relacionar en la lista, crucé esa información con datos demográficos del DANE, o con estudios sobre población de Cali. Y entonces, en esos 35 años, Cali aumentó en 500.000 de personas la población. Y esos 100 barrios no fueron barrios hechos, no eran barrios que estaban ya constituidos. Vea, véngase que aquí hay, no. Fueron barrios construidos por la gente en un proceso supremamente difícil, lleno de adversidades, de dificultades, donde se desarrollaron, por un lado, formas de organización autónoma de carácter popular. 2 o 3 vecinos nos reunimos, vea, hermano, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto? No, pues venga a ver, ¿sí? Tomemos una cerveza ahí en la esquina o una guapanela. Fueron barrios que se fueron construyendo a pulso. Se fueron construyendo a pulso. Y todos con música, porque la música era el gran acompañante. Y que eran barrios, digamos, hechos con esfuerzo propio y ayuda mutua. Esas dos figuras. Y la música estaba ahí, siempre estaba ahí presente, estaba en el centro. Y una cosa curiosa es que en cada barrio que se funda aparece un bailadero. Llámese un kiosco de guadua y paja, que además es me parece muy lindo porque es la herencia indígena. Hecha con, digamos, es una manera es una solución de vivienda, si se puede llamar vivienda. Muy ecológica, entre otras cosas. Muy acorde con los materiales de la región, con las técnicas de construcción. Y en cada barrio, por ejemplo, fueron famosos los kioscos de Villa Colombia. Cuéntanos. La Guaduita en el Popular. Bueno, cuéntanos los bailaderos de esa época, por ejemplo, que recuerdes. La Guaduita en el Popular. Bueno, hay unos que yo conocí de muchacho. Sí. Hay otros que no los conocí, por supuesto, porque tampoco soy tan viejo como para... Sí. Pero, digamos, los conocí de referencias. ¿Sí? Por ejemplo, los kioscos de Bavaria. Los kioscos de Bavaria. Eso los conocí porque mi padre iba allá y él me cuenta. ¿Sí? Los kioscos de Bavaria, ahí en la octava, entre la 25 y cerca donde como por queda por hoy en día Palo de Mango. Por ahí para abajo, el Parque de la Caña y todo ese sector. Los kioscos de Villa Colombia, que tampoco los conocí porque son de la década del 50. Había uno muy famoso también en el barrio El Porvenir, los sitios del barrio Obrero. ¿Ya existía la Varola en la Nueva Floresta? No, la Varola es de los 60. Esa sí la conocí en los 60. Ahora, yo conocí en los 60, te voy a decir. A ver. El Cocodrilo y la Popala en Alfonso López. ¿Sí? Los sitios de Juanchito. Sí. Entre otras cosas, yo tenía un primo
que me invitaba los domingos y me decía, ve, caminábamos y nos ganamos allá un peso allá, atendiendo allá donde él tenía un tío por el otro lado, que tenía una caseta de esa, un kiosco de esos. Entonces los domingos nos íbamos para allá a trabajar y atendíamos ahí en la mesa y el dueño nos daba ahí. Entonces todos esos sitios de Juanchito del 65 por ahí. Mi ranchito en la Unión de Vivienda Popular. En la Unión estaba también Tuki Tuki y La Terraza, que eran los sitios donde nosotros íbamos desde San Carlos. Muy famosos en ese sector, eran sitios bien pesados, pero de mucha, o sea, ahí sí era salsa y vieja guardia antillana, Daniel Santos, Sonora, eso era caliente ahí. Sí. Como pueden ver sitios ustedes, de Siloé, El Dorado, La Sirena. El aguacate, ¿te tocó el aguacate? El aguacate también de los 60, pero era acá lo mismo que las delicias de Meléndez. Había un sitio en Salome que llamaba Marcia, La Fuente en San Carlos, donde nunca pude entrar porque era menor de edad y entonces uno tenía que quedarse ahí en la esquina mirando que llegaban las parejas, entraban a bailar y ver el baile. Y bueno, ahí... Y ahí para allá el Séptimo, San Nicolás, La Escalinata, Río Cali, todos esos sitios que ya sí pude vivir, pude asistir y pude estar ahí metido también. Bueno, con esta historia de la salsa en Cali, en nuestros barrios, nos ha quedado claro con la conversa con Alejo de dónde viene y cómo se forjó ese espíritu de alrededor del baile de la salsa en nuestra ciudad. Pues con Alejandro vamos a seguir conversando. Te agradezco, Fabio y Alejandro, por estar aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima emisión. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.